Estamos aquí en otro video con Macarena. Hola Macarena, ¿cómo estás? Hola, hola Jimena, bien, gracias, qué bueno volver a verte y el tema que tenemos hoy día, que es bien interesante, la verdad. Sí, vamos a hablar un poquito del trastorno del espectro autista, con algunas líneas generales de qué, por ejemplo, hace Macarena, cuál es nuestra experiencia mía como psiquiatra, Macarena como psicóloga, y cuáles son como los otros integrantes de que también interactúan, digamos, tienen algún desempeño en el tratamiento de estos pacientes, que no sé si llamarlos pacientes, y ese es un tema que también conversamos con Macarena, que esto es una condición, ¿cierto? Primero que nada, aclarar que no es una enfermedad, que no hay que tratarla con cosas, ¿cierto? Sino que en el fondo hay que hacer algunos apoyos, ¿ya? Macarena, cuéntanos un poquito de cuál es tu experiencia al respecto. Bien, sí, bueno, tal como tú decías, yo creo que lo más importante, antiguamente, si bien se hablaba de autismo y el autista, y estaba esta como imagen social del que no habla, el que no hace contacto visual, ¿ok? Y luego también está lo más del espectro y más Asperger, por ejemplo, que eran más funcionales, y empezaron a ver algunas escalas, y es que eran autistas altos, bajos de funcionamiento. Hoy día lo que se habla es, primero era un trastorno del espectro autista, como por un trastorno, y eso está evolucionando a un, como tú bien decías, ya no es un trastorno, sino que es una condición del espectro autista, pasando un poquito de TEA a SEA incluso. Pero lo más importante es saber que esto es una condición, ¿ya? Por lo tanto, no es, tiene una enfermedad, lo vamos a medicar, ¿ya? Es una condición dentro de todo lo neurodivergente de las propiedades también características y un tipo de funcionamiento positivo y valioso en muchas formas, quizá en otras formas no de la misma manera que se esperaría para lo que en esta sociedad, por ejemplo, se espera dentro de lo que podría ser más Del normativo, se les promedio. pueden más del promedio, se les podría, claro, no es normal, es promedio, se les podrían dificultar algunas áreas, pero es una condición. Entonces, no porque alguien tenga un diagnóstico TEA, o sea, en este caso es, listo, entonces ahora vamos a tener que ir al psicólogo, al psiquiatra. No, pero sí requieren, como cualquier otra persona, apoyo en manejo, sobre todo de emociones, porque es una de las características que igual tiene esta condición. No en todos, ¿ya? Y hay una gran diferencia, sobre todo en mujeres con hombres. Casi todo lo que está descrito es en hombres, donde la mayoría de los casos tenía más que ver con dificultades sociales, contactos visuales, por ejemplo, y manejo de emociones. Y en mujeres es distinto. Ya no son las mismas características. De hecho, en las mujeres se ve que hay una, hay una mayor necesidad o interés de acercarse, por ejemplo, emocionalmente a los otros. ¿Ya? Y eso entonces lo distaría bastante con decir, ah, pero ¿cómo va a tener espectro, o sea, cómo va a ser dentro de, claro, este espectro autista y todo? Si mira, ella igual conversa, mira los ojos, quiere a la gente, tiene amistades, sí, pero hay otras características y hay distintas características que habla del cuadro, ¿cierto, Jimena? Igual hay una, para poder hacer diagnósticos, como siempre hablamos, los diagnósticos están dentro de todo categorizados. Y ahí sí tenemos ciertas cosas por el ojo cuando hay alguien que ya está diagnosticado y sabemos más o menos de su funcionamiento. Tú Claro, ahí me puedes comentar un poco más. sí, bueno, más bien yo he tenido experiencia con pacientes adultos, por ejemplo, que han tenido diagnóstico de TEA en la infancia o también que se han diagnosticado ahora último. Ya, normalmente llegan con una escala de evaluación que es la A22, que es como la más utilizada, y bueno, generalmente ahí se informa, por ejemplo, qué área está más afectada según las escalas que utilizan ese mismo test, ¿ya? Y según eso uno va trabajando como en la parte psicológica que es la que ves tú. Pero desde la parte psiquiátrica, ¿qué podemos ofrecerle a este paciente? Más que nada es el control de los estímulos. Ya por medio de fármacos uno puede disminuir como el porcentaje de estímulos de corriente eléctrica que se puede, digamos, como procesar a nivel del cerebro para que esto disminuya y que el umbral, ¿cierto?, de que requiere este estímulo sea mayor para que haya un flujo de eléctrico de
decir conscientemente, ok, estoy percibiendo esto, ¿ya? Como que se hace consciente. Entonces, no todos los estímulos que uno escucha, ya sea, no sé, auditivamente o que ve, visual, no todos llegan a nivel de la conciencia, ¿ya? Entonces va a Mm. haber algunos que se van a quedar como en el inconsciente. Entonces, eso podemos bajarlo, o sea, podemos subir, ¿cierto?, este umbral para que no lleguen tanto estímulo, y también nos podemos ayudar con algunos medicamentos que ayudan a las reacciones que tenemos frente a estos estímulos. Entonces, por ejemplo, a veces la reacción es muy exagerada versus el estímulo. Entonces, esas son dos cosas o dos partes con las cuales nosotros jugamos farmacológicamente para ver si necesita un poquito más de uno, un poquito más del otro, y para llegar a una estabilidad más o menos que el paciente sea funcional, ¿ya? Mm. Y muchas veces también hay periodos en los que ellos están más estresados y otros que no. Ya, por ejemplo, en el fin de año, con los exámenes, normalmente hay un aumento de estrés y eso gatilla que estén más sensibles a cualquier tipo de estímulo externo. Mm. Entonces, requieren de algún tipo de medicación de forma momentánea y pasado este periodo vuelven a la normalidad. Lo que se altera normalmente, por ejemplo, es el sueño, la concentración, los pensamientos repetitivos, eso es algo constante en ellos. Y bueno, los pacientes que tienen como menor control ya empiezan las autolesiones o movimientos estereotipados, tics, ¿cierto? Todo eso se descontrola cuando hay estos periodos de estrés. Y en ese momento necesitan ayuda farmacológica. ¿Ya? Claro. Y también es el caso a caso, lo que siempre hemos hablado. O sea, puede ser que haya una persona diagnosticada con TEA que no ha requerido mayores apoyos farmacológicos, excepto en situaciones puntuales, eh, que ha tenido otras herramientas, por ejemplo, en terapia psicológica sí, se puede trabajar a través de herramientas sobre todo cognitivas, ¿ya? Cuando hay pensamientos como de túnel, irse a negro, digamos, eh, no tener buenas herramientas ni habilidades de expresar las emociones, por lo tanto, al no identificar lo que me está ocurriendo, reacciono quizá de una manera, por ejemplo, violenta, pero no siempre pasa eso. También puede haber otras personas que reaccionen al revés, como retrayéndose y evitando, incluso con susto. Entonces, poder significar qué es ese susto, desde dónde viene, un poquito para poder entender las situaciones. El acompañamiento en la alfabetización emocional es muy bueno porque se ven bastantes resultados y porque además les van generando cierta lógica, algo que no tiene lógica, que es una emoción. Mm. Ahora, eh, desde muy chiquititos, ya hay niños que están diagnosticados y también ocurre, como dice Jimena, que a veces llegan adultos, ya yo también he tenido adultos que están a puertas del diagnóstico y que ya más o menos hasta lo sospechan, dicen, no, he leído, mira, yo creo, yo sé, eh, pero nunca en la vida les han dicho, nadie los ha acogido y lo que se ve es una cierta como de alivio, de decir, mira, qué bueno, yo calzaba con esto, por esto yo me sentía distinto, ¿ya? Me sentía distinto y ahora tengo una explicación, no justifica, pero al menos ya sé más o menos desde dónde me estaba conduciendo, hacia dónde tengo que ir, cuáles son las áreas que tengo que trabajar, también les da cierto sentido y de pertenencia. Ahora, cuando son más chiquititos, ¿qué es lo que requieren? Apoyo de educador diferencial, terapeuta ocupacional. Terapeuta ocupacional, eh, pasa esto de lo sensorial que tú hablabas, el cuerpo y los estímulos y los ruidos y qué pasa con las percepciones, ya, y eso se empieza a trabajar con el terapeuta ocupacional. Y el educador diferencial porque dice, a ver, entonces, ¿desde dónde tú integras la información? Y vamos trabajando, entonces, colegio con el terapeuta ocupacional, que también tiene que ver con las salas, pero además para las reacciones en la casa y en el colegio el educador diferencial ya. Pero ¿qué pasa cuando llegamos a la universidad o somos más grandes? Somos más adultos, digamos, y En tenemos ese otros sentido, también, lugares. por ejemplo, tenemos como el terapeuta ocupacional, ¿cierto? Quizás hace algún tipo de restricción de estímulo. También podemos a nivel de la universidad o del trabajo, ¿cierto? Utilizar algunas herramientas, pues como nombras tú los audífonos, o no sé, la forma de trabajo, los implementos que te entrega la empresa o el lugar donde tú trabajas, también es importante.
Y de igual forma, el modo en que tú entregas la información en la universidad, por ejemplo, el tiempo que tú le das a las pruebas, todas esas cosas son cosas que se pueden solicitar a la universidad con un certificado médico, qué sé yo, y hablando con las personas que estén encargadas, ¿cierto? Para ojalá tener un diálogo más fluido respecto a qué le está pasando a esta persona y por qué requiere esta ayuda extra. Sí. Y es así con distintas condiciones en la vida y también con distintos diagnósticos, aunque sean transitorios. Una persona, por ejemplo, que pueda estar con una depresión también va a tener quizá una licencia o va a faltar una prueba de la universidad porque requiere ese tiempo y está en un proceso difícil y va a tener su apoyo. Si alguien que está con una condición o tiene la condición, digamos, del espectro autista, va a requerir ciertos apoyos académicos y eso las universidades hoy día lo están aceptando porque, bien, o sea, tiene que ver con un acceso, tiene que ver con una adecuación, tiene que ver también con una diversificación. Entonces, eh, se puede trabajar, se puede cambiar, modificar un poquitito el ambiente y uno a la vez también puede trabajar propias habilidades y herramientas para también tener una mejor adaptación al ambiente. Si bien todas las personas podemos tener dificultades emocionales, cada caso es distinto y sobre todo si tenemos un tipo de funcionar diferente, un poquitito más concreto o o con algunas ideas más repetitivas. Hay que ver cada caso. Entonces, Y de en ahí es ese súper sentido, importante por saber que están ejemplo, los apoyos. Sí. por ejemplo, existen estos test, ¿cierto? Que nos aportan como qué partes del cerebro y qué habilidades tengo. Y debido a eso nos podemos orientar mejor a qué podemos trabajar y qué podemos... O sea, en el fondo, cuando el adolescente sale, digamos, ya del colegio y si quiere elegir una carrera, o el que ya terminó sus estudios universitarios y quiere elegir un trabajo, tiene que tener en cuenta estas cositas que en el fondo le van a ayudar. No es que lo estén limitando, sino que le están orientando para que pueda expresar de mejor forma sus habilidades innatas y que se le haga más fácil la tarea. Porque me ha tocado pacientes, por ejemplo, que saben que tienen dificultades con las habilidades sociales y se lo ponen como un objetivo a trazar, digamos, No, voy a tener tantos amigos y voy a terminar un semestre bien socialmente. exacto, pero resulta que eso, si bien es un súper buen objetivo, a largo plazo puede ser que se le haga un poco más difícil, entonces va a requerir más apoyo. Es solamente eso, ¿no? Nadie está diciendo que no se haga, pero sí saber que se le va a hacer un poco más difícil que al otro que eligió, qué sé yo, trabajar en un laboratorio donde está solo, entonces esas habilidades sociales quizás no son tan necesarias. ¿Ve? Mm, Entonces, depende, sí, finalmente es desde esta mirada que tenemos nosotras, que la hemos compartido varias veces, depende de la persona, claramente de caso a caso, ver todas las herramientas que tenemos en base a evidencia desde la ciencia, los estudios cerebrales y también, por ejemplo, los estudios diagnósticos que te dicen ya desde qué área estamos mejor o qué áreas a desarrollar, y eso puede ser en una depresión, eso puede ser en un trastorno, bueno, de personalidad, eso puede ser hasta en una enfermedad médica, digamos, hasta en una diabetes sabemos que vamos a funcionar de distintas maneras. Por ejemplo, una persona con diabetes se va a alimentar distinto y eso va a ser en el colegio, en el trabajo, en la universidad. Por ejemplo, si hay ciertas condiciones también, entonces, más que nada es poder ayudar a una mejor adaptación. A generar apoyo y aprendizaje de procesos también que te puedan tener una vida más, digamos, feliz. amable y más no más fácil, porque eso no es para nadie, digamos, pero sí más llevadero y con mayores logros también. Así. Entonces, bueno, eso es desde lo que pudimos hablar, porque es un tremendo tema. Yo creo Mm. que es gigante lo que se puede decir, pero más o menos como introductorio a cómo se trabaja también con los trastornos de espectro autista y que van en distintas edades, etapas de vida y distintas necesidades también individuales. Así es. Ujú. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Ojalá que le haya servido a alguien. Y eso nos estaremos viendo en otro video más.